Hola, bienvenidos a este nuevo programa que hemos comenzado hace poquito, un ciclo nuevo, Valores Vitales. Estamos en el segundo programa porque le pusimos este título, porque realmente son valores de la vida, esenciales para vivir. Tanto se ha usado esta palabra esencial, ¿no es cierto?, en este último tiempo, pero esto es esencial para vivir. No porque mis consejos puedan ayudarte demasiado, mis pareceres, mis experiencias incluso, por más buenas que sean, sino porque realmente queremos llegar a tu corazón con la palabra de Dios. Y esta palabra es la palabra del fabricante. Él, mejor que nadie, sabe qué tenemos necesidad, de qué tenemos necesidad y cómo ayudarnos en esa necesidad, porque Él nos formó simplemente por eso. Entonces, este programa está dirigido a la iglesia en primer lugar porque son las personas que nos siguen, porque continuamente están atendiendo a la palabra de Dios, pero además a todos aquellos amigos que por invitación nos siguen, o tal vez por casualidad entraste a este programa, pero queremos que te quedes y escuches porque realmente estos consejos de la palabra de Dios te van a ser muy útil para las buenas relaciones. Muy bien, ¿qué te parece, como siempre hacemos, si comenzamos orando, pidiéndole a Dios que nos guíe, que nos ayude en este momento, donde vamos a participar juntos? Porque aunque yo voy a compartir con ustedes, todas tus vivencias realmente han estado aplicadas acá, porque yo hace 40 años que estoy ministrando la palabra de Dios. Así que sé de lo que te hablo. Cada persona es diferente a la otra, cada situación, cada problema, cada necesidad es diferente, pero Dios la sabe. Entonces vamos a orar para que el Espíritu Santo intervenga en este momento. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, porque estamos juntos con nuestros amigos, con nuestros hermanos, para compartir la palabra de Dios. Señor, es tan necesario este tema sobre las buenas relaciones, las bases que queremos asentar para tener buenas relaciones. ¿Por qué todas las cosas nos salen mal? ¿Por qué las relaciones a veces se frustran, Señor? Es porque a veces no comprendemos lo que hacemos o cómo se comportan las demás personas. Por eso, Señor, queremos aprender de tu palabra para que nos vaya bien, para que todo lo que hagamos dé fruto apacible, de bendición y de esperanza para el futuro. Gracias, Señor. Gracias por todos los que nos están viendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. En el programa anterior estuve compartiendo sobre una de las bases de las buenas relaciones, que tiene que ver con la comunicación, pero va más profundo, porque la comunicación, bueno, tiene sus principios, pero hablé sobre un tema en particular que es la comunión, lo que la Biblia habla en el griego koinonía. Por eso es un término muy poco usado, pero que tanto necesitamos aprender, y por eso lo estuvimos desarrollando mínimamente en un programa. Pero vos nos podés seguir, podés preguntarnos por las redes, por donde te alcance los medios que ahora están tan propicios para llegar a nosotros y queremos contestarte, queremos estar a tu alcance con toda necesidad que tengas. Así que no te quedes ahí con la duda, por favor, si necesitas material, también escribinos, hablanos y te vamos a llegar los materiales que tenemos, que son muchos, gracias a Dios. Bueno, en este día quiero hablarte de una segunda base que es importante que la sentemos bien para que el edificio de las buenas relaciones se edifique firme y no se caiga. ¿Y sabes cuál es? Algo también que lo hemos dejado olvidado, que ya no se usa, porque en este tiempo, la verdad, si yo te digo el sometimiento, la sujeción, me vas a decir, no, estamos hablando del siglo pasado, del siglo XV. Pero realmente la palabra de Dios es vigente y vas a ver cómo hoy la podemos aplicar.
San Pablo nos explica acerca de esto y vas a poder entender lo que Dios quiere decir y cómo se aplica este pensamiento a la actualidad, a este tiempo donde hay tantos derechos, donde se defiende tanto los derechos, donde se pelea por los derechos de cada uno. Y está bien, no estamos en contra, al contrario, pero bien encauzado, bien encaminado, con un objetivo claro, porque a veces defendemos una cosa, pero se suben en ese colectivo un montón de otras que no era la intención. Entonces vamos a atender lo que dice la palabra de Dios y vas a ver que realmente es muy actual. Por eso son valores vitales para nuestra vida. Entonces vamos a la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Dice allí en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso es lo que le dice San Pablo a la iglesia de Efesios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, aquí está hablando de someterse y después del temor de Dios. Dos cosas que parece que se han dejado de lado, pero vamos a tratar de encauzarlas hoy, como te dije, para que en la actualidad esta palabra sea vigente para nosotros hoy. Y fíjate vos que este texto de Efesios 5:21, para los que conocen la palabra de Dios especialmente, vas a ver que el contexto, que quiere decir lo que está antes y después de este versículo, que es Efesios 5:21, lo que está antes habla de ¿qué? De los hijos de luz, cómo deben comportarse, cómo deben andar, cómo deben vivir, cómo deben relacionarse con otros. Es decir, la vida del cristiano, pero una vida de luz, una vida agradable a Dios. Y llegamos al Efesios 5:21. Y debajo de Efesios 5:21 sigue hablando del matrimonio, del amor entre los cónyuges, o sea, de buenas relaciones en el matrimonio, pero lo compara con Cristo, la relación de Cristo y la iglesia. Entonces, así como en el matrimonio, el amor genuino, el amor rendido, el amor sufrido, entregado, ese que no tiene envidia, que dice 1 Corintios 13, el que es todo lo da, el que es desinteresado completamente, ese es el amor de Cristo por su iglesia, y así debe la iglesia también responder a su amado que es Cristo. Pero algunos se han dicho que este versículo, Efesios 5:21, es solamente para el matrimonio. Y fíjate que lo podemos aplicar a la iglesia, porque justamente, aunque habla del matrimonio, el Señor aquí en esta palabra, es aplicable porque es una comparación del amor de Cristo a la iglesia y de la iglesia a Cristo cuando venga Él a buscarla. Entonces, si está hablando de la iglesia, nos interesa porque vos y yo somos iglesia, ¿verdad? Entonces, someteos unos a otros en el temor de Dios puede ser aplicable a nuestra vida hoy, a nuestras relaciones hoy. Si queremos cultivar buenas relaciones, vamos a ir a las bases que son estas. ¿Qué es sumisión? ¿Te has preguntado? Porque ya, como te dije, ya no se usa esa palabra y algunos creen que estamos hablando del mundo oriental, de países oscuros, de que tienen a la mujer sujeta y allí tapada completamente, donde ni los ojos se le ven porque tienen allí como una redecilla de la cual pueden ver el mundo exterior. Pero su misión va más allá. ¿Querés que lo veamos juntos? Es dar obediencia inteligente a una autoridad establecida. Eso es sumisión, es ponerse debajo, ¿verdad? Pero con una obediencia inteligente a esa autoridad. ¿Qué quiere decir? Es aprender a agradar a aquel a quien se está sujeto. Agradarle. No agradarse o complacerse a sí mismo, ¿verdad? Esto también lo quiere decir, que sí, no complacerse uno mismo. No es obediencia exterior, sino la exteriorización de un espíritu sumiso. Porque si no, diríamos todo para falsear, una hipocresía disfrazada, y entonces yo me sujeto mientras me ve el jefe.
Y cuando se va el jefe, chao, hago lo que quiero, pongo mis pies arriba del escritorio y total, no me ve nadie, no hay cámaras en mi oficina. Pero eso sería exterior. Pero si no la exteriorización de un espíritu sumiso, es decir, lo que hay dentro, no lo que está afuera. También sumisión es renunciar a nuestro parecer, porque por ahí tal vez si es tu padre, si es tu jefe, si es tu patrón, tu empleador, como quieras llamarle, o tu esposo, ¿qué vas a decir vos? Oh, me parece que está equivocado en esta decisión. No creo que tenga que obedecerle por esto y esto. Y empezás a sacar algunas conclusiones de esa decisión y entonces por ahí decís, no me voy a sujetar nada, no me voy a sujetar nada a él porque él no tiene razón, así que no lo voy a hacer. Y entonces renunciar justamente a nuestro parecer. Es sujetarse por obligación, no es sujetarse, perdón, por obligación o por coerción. Es decir, si me está obligando con una pistola en la cabeza a firmar algo, bueno, pero eso no es sumisión, ¿verdad? No es, si me están extorsionando, me dicen que le van a hacer algo a mi familia, si yo no hago tal cosa, entonces eso tampoco es sumisión, lo estoy haciendo obligado. Pero, ¿qué es entonces sumisión? Es reconocimiento a la otra persona, o sea, me sujeto, me someto a esa persona, a esa decisión, a esa autoridad que está por encima mío, pero ¿por qué? Porque lo reconozco, reconociendo a esa persona. Ahora bien, yo sé más o menos lo que podés estar pensando, sí, claro, pero vos decís, bueno, yo me someto a mi jefe porque si no me echan, a mi esposo porque si no se arma un lío bárbaro, en fin, y así, ¿no es cierto? Podés sacar cualquier conclusión, pero, por ejemplo, vas a un médico, ¿verdad? Porque tenés una necesidad. Él está por sobre tu vida, tiene una autoridad, si podemos decir, que lo categoriza como médico, sabe más que vos. Entonces vos te sujetas, por eso vas. Entonces él te dice lo que tenés que hacer para que te vaya mejor en cuanto a la salud. ¿Vos qué vas a hacer? No vas a hacer como algunas personas, ¿verdad? Que yo conozco, que dicen, voy al médico para saber qué me dice, nada más, pero no hacen caso de lo que les dice el médico. Pero, ¿qué haces? Normalmente una persona que fue un paciente sabiendo que él puede darle solución a su problema. Bueno, dice, oh, esto es lo que tengo, bueno, sí, doctor, recéteme lo que necesito, deme las indicaciones que las voy a seguir. Y así lo hace, ¿no es cierto? Esta persona llega a su casa, compra los remedios y comienza a en cada hora establecida a hacer lo que se le indica porque considera, reconoce que su médico está sobre él y va a hacerle caso de lo que le pidió, pero por reconocimiento, simplemente, no porque está obligado ni por todo lo que les dije antes, sino por reconocimiento. Entonces, esto es lo importante y lo que quería enseñarnos San Pablo. Porque San Pablo, cuando habló esto, no estaba diciendo que el Hijo de Dios era un soldado raso ahí, que debía obedecer las órdenes de alguien en la iglesia que se consideraba un sargento o un capitán. No es eso lo que estaba diciendo San Pablo. Se tienen que sujetar, someterse unos a otros en el temor de Dios. El texto bíblico dice unos a otros. Quiere decir que así como yo me sujeto, el otro también debe hacerlo, ¿verdad? Entonces es una ida y vuelta. Nos puede ayudar a entender mejor esto que estoy diciendo, la misma palabra de Dios. La misma palabra va a ser la que nos enfoque correctamente. ¿Qué te parece? Vamos entonces a Filipenses 2:3. ¿Por qué? Porque nadie por sí mismo, por voluntad propia, se va a sujetar a otro. ¿Por qué? Porque no sería humano. Nuestra naturaleza humana y caída dice, ¿por qué? ¿Qué es más él que yo? No tengo por qué
sujetarme. Yo tengo mis derechos, yo soy una persona digna, yo valgo, entonces no tengo por qué sujetarme a otra. Ese es el pensamiento natural. Es lo que nosotros, cualquier persona, lo entendería. Pero estaba diciendo algo diferente la palabra de Dios. Vamos a Filipenses, entonces, 2:3. Leemos entonces en Filipenses, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso dice también Efesios 2:3, pero en otra versión, en la NTV, para los que les gusta comparar, y dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como superiores a ustedes. Es posible que te guste más esta versión, que se entiende un poquito más. Pero lo importante acá, mira, ¿qué es superior o mejor que yo? Otro, ¿no es cierto? Y si el otro actúa de la misma manera, entonces algo recíproco. Mira, tengo acá un autito de mi hijo, bueno, creo que fue de mi hijo y después de mi nieto. Entonces, la rueda sigue girando. Es decir, si yo me someto, ¿verdad?, a otro y el otro se somete a mí, entonces hacemos que esta rueda gire. Pero si solamente uno solo obedece, uno solo se sujeta, el otro, por supuesto que no lo hace y entonces quedamos sin avanzar. Acá la cosa es, como dice Dios, considerándonos unos a otros como superiores. Entonces, quiere decir que aquel que puede ser uno más grande que yo lo considero superior. Pero el otro me considera a mí, aunque soy menor, me considera que soy superior a él. ¿Por qué? Por la experiencia, por la vida, por lo que Dios ha invertido en nosotros. En fin, si hacemos esta regla de oro, para mí es una regla de oro, que Dios nos pide, es decir, considerar a los demás como superiores a mí, si yo los considero así, perdé cuidado que todo va a funcionar. Como dije, la rueda va a girar, pero de lo contrario se va a estancar y no vamos a avanzar. Entonces dejemos que gire la rueda. Pero para que esto esté aceitado, para que esto realmente gire, para que funcione, debemos cumplir con la otra parte del texto bíblico. Como te dije, la primera parte es someteos unos a otros. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, si yo te considero superior a mí, entonces me voy a sujetar. Perfecto. Pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? Bueno, para que funcione esta rueda, te expliqué. Pero, ¿se puede hacer de otra manera? ¿Se podrá hacer? Únicamente en el temor de Dios. Allí termina el texto. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Quiere decir que yo puedo hacer funcionar la rueda, te puedo considerar a vos sujeta a vos y vos a mí. Perfecto. Pero si esto no está aceitado por el Espíritu Santo, por el temor a Dios, ponele la firma que esto no va a andar. Y el aceite divino lo vamos a explicar ahora. ¿Qué es esto del temor? En el temor de Dios tenemos que sujetarnos unos a otros. Mira, San Juan 14:15, si lo buscas en la Escritura, dice el Señor a los suyos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso lo sabemos, ¿verdad? Y bueno, sin embargo, tanta gente dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos. Bueno, pero si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es lo que dijo Jesús. Si creemos que aquí tenemos una alternativa, si no me amáis, no cumplimos con sus mandamientos. Entonces, olvidaos de mis mandamientos, diría el Señor. Eso sería más o menos dar la vuelta al versículo. Entonces, aquí vemos que debemos someternos el uno al otro en el temor y reverencia a Cristo. Ahora, si
imponemos solamente, es unilateral, si solamente uno se somete, como te dije anteriormente, y el otro no lo hace, eso es señal que no está la plenitud del espíritu, que no está aceitado todo, entonces no va a funcionar. Pero si el sometimiento es voluntario, si es una evidencia de que el Hijo de Dios quiere hacer las cosas como Dios las estableció. Y por eso el Señor nos enseña algunos puntos importantes que quiero mostrarte, que es el temor a Dios. El temor a Dios produce humildad. Podemos hablar muchas cosas del temor a Dios, pero lo que se refiere justamente a esto de las buenas relaciones, para que podamos someternos los unos a los otros, quiero que veamos por lo menos 4. Uno es el temor a Dios, pero produce humildad. Entonces, cuando alguien verdaderamente teme a Dios, se somete, como dijimos, a otros sin importar el costo, y esa persona se asombra, tiembla solamente con obedecer la palabra de Dios. Entonces dice, mira, no me interesa absolutamente nada, yo solamente quiero agradar a Dios, y entonces me sujeto. Y así pasa muchas veces en la relación del matrimonio, porque a veces consideramos que la persona, ¿por qué debo sujetarme siempre a él? Porque es mi esposo, porque Dios lo estableció así, pero ¿por qué? Yo tengo mis derechos también, ¿verdad? Bueno, así el temor a Dios, el temor a la palabra de Dios, el temor reverente a sus mandamientos, a lo que vengo diciendo, entonces esta palabra te dice verdaderamente que Dios va a producir a través de su Espíritu Santo humildad para resistir esa situación, para que puedas pasar a otro nivel. Y fíjate lo que dice Dios en Isaías 66:2. Dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, es decir, que se humilla y se arrepiente, que tiembla a mi palabra, es decir, aquella persona que deja de lado todo, cuestionamientos, pareceres, situaciones, y que dice, Señor, yo voy a obedecer a tu palabra, te creo a ti, entonces yo sé que si tú estás en el asunto, las cosas me van a ir bien. Y es así sucede. El segundo punto es el temor a Dios, que nos enseña obediencia. Por eso es tan importante este versículo, someteos unos a otros en el temor de Dios, porque el temor a Dios te enseña obediencia. ¿Cómo podés sujetarte a esa persona, a los mandamientos de Dios? Obedeciendo. Pero es el temor de Dios que nos enseña justamente esto. Así que esta obediencia de vida, digamos, pero también que ha sido probada por cada uno de nosotros al cumplir la palabra de Dios y ver que el Señor respalda nuestras vidas. Nos hace dar cuenta que un día tendremos que dar cuenta, bien digo, al Señor, a nuestro Dios, y de toda nuestra vida, de todo lo que hagamos, de todo lo que digamos, tendremos que rendirle cuentas. Así que eso nos hace estar sometidos verdaderamente. Esta obediencia y reverencia hacia Dios también motivó a David a juntarse con gente que también temía a Dios, porque sabes que si andamos con malos amigos, con amigos que nos llevan torcido por el camino, entonces nuestra vida también no va a funcionar. Pero él, temiendo al Señor, temiendo a su palabra, a sus mandamientos, se juntaba con gente que agradaba a Dios. Fíjate lo que dice en el Salmo 119, versículo 63. Él dijo, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Es decir, que si yo ando con gente que se junta con Dios, que hace a lo que Dios le dice, yo también me va a ayudar, me va a alentar a hacer cosas buenas, a comportarme bien, a obedecer los mandamientos de Dios. En tercer lugar, el temor a Dios nos ayuda a evitar el pecado. Sí, claro que sí, porque nadie está libre y continuamente estamos bombardeados por el pecado, por contaminaciones, por tentaciones,
que no las podemos evitar, porque estamos en un mundo sujeto a pasiones justamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a evitar el pecado? Caer en el pecado me refiero, porque el pecado está por donde lo mires, podés caer en el pecado, pero no caemos, ¿por qué? Por el temor a Dios, justamente. Pablo amonestó a los cristianos en Corinto con estas palabras, fíjate, en 2 de Corintios 7:1, para el que está mirando la palabra de Dios, ahí podés encontrar, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces quiere decir que el temor a Dios te va a ayudar a ser más santo, a apartarte del mal, a acercarte más a Dios. Debemos esforzarnos realmente a cumplir la palabra de Dios, a huir del pecado. Y quiero mencionarte algo importante, que el temor a Dios promueve el amor a Dios, acercarte más a Dios. Dice que el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 31, dice, en las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo andaban? En el temor de Dios. Era la forma de andar como Dios le agrada. Así que el temor de Dios debe manifestarse en amor hacia Dios y hacia otros cristianos, ¿verdad? Porque estas son las bases, estamos echando sobre las buenas relaciones. Entonces, si el temor de Dios está en nosotros, seguramente así lo vamos a hacer. Primera de Juan, del capítulo 4, versículo 16 al 19, encontramos que dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, dice San Juan. El amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. O sea, arraigado y cimentado en amor, ¿no? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. El amor de Dios, ¿cómo se perfecciona en nosotros? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Cada uno va a ser presentado delante de él en ese día. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice Juan. Así que vemos acá que el temor y el amor a Dios ahuyentan, ¿qué cosa? Un tipo equivocado de temor, porque la gente confunde, a veces no entiende cuando hablamos de temor a Dios, creen que tenemos un temor terrible, que nos asusta, que tenemos miedo aún al juicio, y a que vengan todas las plagas, a que nos caiga un rayo encima, no sé. Pero justamente el amor, el temor a Dios y el amor a Dios ahuyentan el temor. Porque dice que el temor, ese el miedo, el terror, viene como un castigo. Si yo lo creo, viene a mi vida. Pero justamente el temor a Dios evita ese temor del mundo, miedo, terror que podríamos tener en las cosas que tal vez no suceden. Pero el temor a Dios es diferente, es un temor que nos acerca a Él, que nos acerca a su amor, y cada día a ser mejor, a evitar el pecado, a ser más humildes, a obedecer a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Así que vamos a terminar pensando en estos principios y en estas bases que hemos ahora juntos visto. En el primer programa vimos la coinonía y ahora vimos la sumisión. La sumisión debe hacerse en el temor a Dios. Si no, no vas a poder. Por más que lo intentes, por más que insistas, no vas a poder. Y el temor a Dios, si lo tenemos en nuestra vida, nos va a ayudar a ser humildes, nos va a ayudar en la obediencia, a alejarnos del pecado y a acercarnos más a Dios. ¿Qué te parece si oramos y damos gracias al Señor porque se puede?
se puede con Cristo en tu vida, te puedo asegurar que las cosas van a cambiar y que vas a realmente cultivar muy buenas relaciones. Padre, te doy gracias por este tiempo, por esta palabra, y pido, Señor, que tú seas edificado en cada uno de mis amigos, de los que han escuchado esta palabra que parece imposible para los hombres, pero para ti no es imposible con la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, queremos aceitar esa rueda para que funcione nuestra vida, las buenas relaciones, para que sean realmente eficaces en nuestra vida. Y te doy gracias por todos los oyentes, por todos los televidentes. Gracias, Señor. Amén y amén.